Una niña desaparece de un apartamento durante unas vacaciones familiares. No hay señales claras de entrada o salida. Y años después, el caso sigue sin una explicación confirmada. Este es el caso de Madeleine McCann. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Qué se llegó a describir en los momentos más cercanos? ¿Y por qué, a día de hoy, sigue sin resolverse? En mayo de 2007, Madeleine, de 3 años, estaba con su familia en Praia da Luz, en el Algarve portugués. La familia se alojaba en un apartamento dentro de un complejo turístico tranquilo. Aquella noche, los padres cenaban a pocos metros junto a unos amigos, mientras regresaban periódicamente al apartamento para comprobar que los niños seguían durmiendo. Era una rutina que, según se ha explicado después, ya habían seguido en días anteriores. La distancia no era grande, pero tampoco permitía tener un control visual constante del interior del apartamento. Y aunque todo parecía bajo control, esa noche ocurrió algo que nadie esperaba. En las horas previas a la desaparición, algunos relatos recogidos en la zona describen movimientos y situaciones que, con el tiempo, han sido analizados en detalle. Se ha hablado de personas en los alrededores del complejo, de movimientos que en ese momento pasaron desapercibidos, pero como ocurre en muchos casos, estos relatos no siempre coinciden completamente entre sí, ni han podido confirmarse de forma definitiva. Y cuando la información no encaja del todo, es cuando empiezan las dudas. A partir de ese momento, todo cambia. Cuando uno de los padres vuelve al apartamento para comprobar a los niños, Madeleine ya no está. No hay una explicación inmediata, no hay señales claras que indiquen con certeza qué ha ocurrido. En cuestión de minutos, se da la alerta y comienza una búsqueda urgente en la zona. Como ocurre en este tipo de situaciones, las primeras horas son determinantes, pero también son las más confusas. Muchas personas, muchos recuerdos y muy pocas certezas. Quienes estuvieron allí aquella noche describieron un ambiente de desconcierto, con distintas versiones sobre lo que podría haber ocurrido. Algunas personas recordaban detalles concretos, otras no estaban seguras de lo que habían visto. Y con el paso del tiempo, algunos de estos relatos han sido reinterpretados o cuestionados, algo habitual en este tipo de casos, donde la memoria y la percepción no siempre coinciden con lo que realmente ocurrió. Y es ahí donde empiezan las dudas. A lo largo de los años, se han planteado distintas hipótesis para explicar la desaparición. Algunas apuntan a la posibilidad de una intervención externa. Otras se centran en inconsistencias dentro de los propios testimonios recogidos aquella noche. En investigaciones complejas, pequeños detalles, como una hora concreta o un recorrido, pueden cambiar completamente la interpretación de los hechos. Sin embargo, es importante distinguir entre lo que se ha planteado y lo que realmente se ha podido demostrar. Y en este caso, muchas de las teorías que han surgido no han podido ser verificadas de forma concluyente. Durante los primeros días de la investigación, algunas personas cercanas al caso empezaron a recibir una atención especial por parte de las autoridades. Entre ellas, un hombre llamado Robert Murat, residente en la zona, que inicialmente había colaborado como intérprete durante las primeras fases del caso. Well, this is a scene that you'll have become very familiar with over the past week and a half. The apartment where the McCanns were staying when they were on holiday and from where Madeleine was taken. The police activity right outside their property has been a backdrop of all the Sky News broadcasts. This is also where I first met Robert Murat, who introduced himself to me on Saturday morning. I'd been asking for a translator, a local person who could help out with translating, talking to the Portuguese police, liaising, trying to get some information. And over a period of a few days, we had probably, I would say, a dozen or so conversations. He seemed like a very helpful guy. He was a helpful guy. He was also helping other members of the media. And because he was spending so much time in the area, some journalists became perhaps a little bit suspicious of why he was spending so much time here when he wasn't here in an official capacity. But
We talked to him quite a lot, and when it became clear that some journalists were getting a little suspicious, I asked him what he did for a living and where he lived. He said he ran an internet business, and he lived just up the street here, and that's where we're heading now as we walk towards Robert Murad's villa. When I asked him, why he was particularly touched by the Madeleine story, he said it was because he was estranged from his wife. She was back in England along with their daughter, and their daughter looked just like Madeleine, and his daughter was around about the same age as Madeleine, 4 years old. So he told me where he lived. It was just up at this house here, and you can see the distance is probably around about 100 yards or so, and this is where the media gathered sort of yesterday evening. The search apparently had been going on since yesterday morning, but it had been done in a very discreet way, and the villa itself is well screened from the road, so we couldn't see what was going on. It was only very late in the afternoon it became apparent that forensic officers were in there. That search ended around about 9:45 last night. Robert Murad was taken in for questioning. His mother maintains he is innocent. Aún así, es importante señalar que estas sospechas no se basaban en pruebas concluyentes y que posteriormente fue descartado como sospechoso. Y eso refleja uno de los mayores problemas de este caso. Entonces, ¿por qué, después de tantos años, sigue sin resolverse? Parte de la respuesta está en la dificultad de reconstruir con precisión lo ocurrido en una ventana de tiempo muy limitada. A esto se suma el paso del tiempo y la gran cantidad de información acumulada, no siempre confirmada. En este tipo de casos, cada nueva pista debe encajar con el resto, y cuando eso no ocurre, la investigación se complica, porque no toda la información tiene el mismo peso. Por un lado están los hechos conocidos, el lugar, el momento y las circunstancias generales. Por otro, las hipótesis y relatos que se han ido construyendo con el tiempo. Sin una cadena de pruebas concluyente, el caso permanece abierto. Y quizá lo más inquietante no es lo que se sabe, sino todo lo que aún falta por encajar. Porque, a día de hoy, la desaparición de Madeleine McCann sigue sin una explicación definitiva. Y ese es precisamente el motivo por el que el caso sigue generando tantas preguntas. A día de hoy, la desaparición de Madeleine McCann sigue sin una explicación definitiva. Y como ocurre en muchos casos sin resolver, no es solo lo que se sabe, sino todo lo que aún falta por encajar. Si quieres, puedes dejar en comentarios qué te parece este caso o qué aspecto te resulta más extraño, siempre desde respeto.